Bien, les decía que el Instituto de Salud Pública emitió una alerta por un aumento de casos de intoxicaciones en niños y adolescentes relacionadas con el consumo de la melatonina, pero sin supervisión médica. Muchos casos de menores que consumen el producto accidentalmente o en dosis altas, con el contexto de que se trata de productos que circulan sin control o comprados por Internet. Queremos profundizar en este tema con el director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, Fernando Torres. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias a usted por haberme invitado para conversar sobre este tema que ha tomado mucha relevancia en estos días, pero que es algo que viene ya de bastante tiempo atrás. Perfecto. Fernando, partamos por lo primero. ¿Qué es la melatonina? ¿Cómo funciona como inductor del sueño? Bien, mira, la melatonina es una sustancia natural y cuando digo natural no quiere decir que se obtenga de las plantas, porque hay confusión. Es una Ya. sustancia natural porque la melatonina es una hormona que los Ajá. seres humanos producimos en una glándula que está en el cerebro, y por eso señalo acá, que se llama glándula pineal. Y esa hormona Perfecto. es lo que les permite a los seres humanos regular el ciclo circadiano, es decir, regular Mm, el ciclo del sueño y la vigilia. ¿Ya? ¿Cómo mm, funciona esta hormona? Por eso que es natural. mm. Cuando hay luz, ¿no es cierto? El organismo alerta a la glándula pineal que está en el encéfalo y le dices, cuerpo, no secretes melatonina porque hay luz, porque ya está de día, tenemos que ir a trabajar o a estudiar. Cuando la Claro. luz empieza a bajar, esta glándula, el organismo la alerta y le dice, ahora sí secreta melatonina porque es hora de dormir. ¿Ya? Entonces, de esa manera nos permite regular el sueño. No es un inductor del sueño propiamente tal como una benzodiazepina o la sopiclona o el solpidem, que probablemente ustedes los hayan escuchado o utilizado, sino que es una hormona que regula el funcionamiento normal del sueño y del estado de vigilia para poder hacer todo lo que tenemos que hacer a diario. Ya, es muy interesante el punto ahí para comprender bien de qué estamos hablando. Ahora, antes de ir a la situación que se ha alertado, ¿cuál es la actual regulación que existe en nuestro país respecto de la melatonina? Sí. En Chile, la melatonina tiene registro sanitario que se hace en el Instituto de Salud Pública, tiene registro de medicamento, ¿ya? Por lo mismo, porque y eso permite, ¿no es cierto?, a la autoridad sanitaria y a los profesionales de la salud indicarla y dispensarla de manera segura, ¿ya? En otros Mm. países, como Estados Unidos y en otros países vecinos a Chile, la melatonina tiene un registro de suplemento alimenticio, por ejemplo. Pero en Chile es un medicamento, por lo tanto tiene que ser indicado por un médico a través de una receta y dispensado en una farmacia, no en otro lugar. Por ser medicamento en Chile el Código Sanitario establece que los medicamentos solo pueden ser adquiridos y dispensados en una farmacia. Ya, perfecto, pero no requiere receta médica. En rigor sí, porque Sí, el registro sanitario, que es el ya, documento oficial que autoriza la venta, establece que es con receta médica, no es retenida, es presentar la receta. ¿Qué es pasa? Que presentar en la Chile, receta. desgraciadamente en Chile, todos los medicamentos son con receta médica, excepto los OTC, o sea, los que se venden en góndola, que hay un Ujú. listado autorizado. Todo el resto de los medicamentos se debiese comprar con receta. Pero ahí es un problema que tenemos a nivel de país legal en que no hay Mm, suficiente cantidad de fiscalizadores que puedan mm. fiscalizar las farmacias para corroborar que los medicamentos se están dispensando con receta. ¿Ya? Entonces entramos en otro problema más sanitario. Claro, ahora, súper claro, no está autorizada, para dejarlo súper claro, como digo, para que sea consumida la melatonina por menores de edad o por niños. No, mira, no hay estudios científicos, pues nosotros los profesionales de la salud nos basamos en evidencia, en Ujú, medicina basada en la evidencia, por estudios supuesto. científicos. No hay estudios todavía suficientes y estudios de peso que revelen que la melatonina es útil en niños, ¿ya? Especialmente en niños menores de 5 años. En niños sobre 5 años, entre 3 y 5 años, sí se utiliza, pero en casos puntuales, cuando el pediatra o el neurólogo lo estiman conveniente. Por ejemplo, en un niño que tiene
alguna enfermedad de base, por ejemplo, que sea del espectro, ¿no es cierto? Ujú. Como se habla hoy día, que tenga algún problema neurológico o que por un problema médico, clínico, tenga problemas para conciliar el sueño. En otras instancias no está demostrado que sirva. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí a veces los que somos papás entramos en Ujú. una situación, ¿no es cierto?, de desesperación, sobre todo en esta época en que empiezan las clases, en que los niños vienen desregulados con su sueño por las vacaciones, eso es natural, ¿cierto? Claro. Entonces buscamos y le decimos al médico, vamos a la farmacia, oye, necesito algo para que mi hijo se quede dormido. La melatonina requiere una dosis adecuada para un paciente que haya sido evaluado por el médico, descartando patologías de base, descartando que tenga algún problema al riñón, que tenga algún problema al hígado, etcétera. ¿Por qué? Porque la melatonina, aunque podría servir en adultos y en niños bajo supervisión médica, no está exenta, no está libre de manifestarse reacciones adversas, efectos secundarios. ¿Como ¿Ya? cuáles, por ejemplo? Mira, en los niños está Mm. descrito que algunos chiquititos hacen todo lo contrario, un efecto paradojal. En vez de dormir, se hiperventilan, se hiperactivan, ¿ya? Y no es bueno. Imagínate. En otros niños también está demostrado y hay reportes en que los niños han manifestado, por ejemplo, terror nocturno, pesadillas, bajas en la presión arterial, que es peligroso en un niño, problemas gástricos por irritación gástrica. ¿Te fijas? Entonces, siempre en los niños hay que evaluar cuál es el problema de base que le está causando este problema de no poder dormir bien. Puede ser porque está con su sueño desregulado por las vacaciones y hay que empezar a hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, los padres o su entorno. Puede ser que haya algún problema alimenticio, que el niño tenga una irritación al estómago, algo que genere dolor, que no lo deje dormir bien, que hay algún Mm. problema de depresión, algún problema escolar, que tiene dificultades con los compañeros, con los profesores, y lo tiene ansioso, lo tiene inquieto. Entonces el pediatra tiene que hacer toda esa evaluación, Claro. ya descartando problemas neurológicos, por supuesto, o psicológicos y psiquiátricos, antes de dar esta indicación. Pero ojalá no en menores de 5 años. Claro. Ahora, déjame contar, Fernando, que según registros del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, el CITUC, hubo 927 casos de sobredosis de melatonina entre el 2019 y el 2022, muchos en niños menores de edad. Lo más peligroso es que se está vendiendo en forma de gomitas, lo que aumenta el riesgo de consumo indiscriminado. A ver, entremos ahí. Mira, el informe del CITUC, que sí, yo lo revisé efectivamente entre el año 2019 y el 2022, se registraron un poquito más de 900 casos. Si tú miras Ya, esa curva, va en aumento. Pero del claro. 2022 hasta la fecha todavía no se han cerrado las estadísticas. Ya hay un quiebre, hay una inflexión que va al alza. O sea, en el periodo del Oh, 2022 al 2024 ya se habían registrado 400 casos más o un poco más. Entonces, al 2025, al 2026, eso tiende al alza, que es un número bastante importante tratándose de niños, sobre todo, que es una población vulnerable, porque todavía no tienen su organismo totalmente maduro en ningún sentido. ¿Te fijas? Entonces esas claro. estadísticas yo creo que hay que considerarlas, ¿ya? Y levantar una alerta, eh, sobre todo que ahora, como tú señalas, han aparecido otros canales de venta que no son autorizados, como los e-commerce. Tú puedes googlear, ¿ah? Yo hice el ejercicio Ujú. de buscar en redes Ya, sociales y en Google y me tiró una ya. cantidad de páginas donde yo podía adquirir la melatonina, tanto de laboratorios chilenos como laboratorios extranjeros. Y aquí hay otras cosas interesantes que comentar. En Dale. Chile, de acuerdo al Código Sanitario, los medicamentos, considerando que la melatonina es un medicamento, solo se pueden vender o dispensar, que es un acto farmacéutico, en una farmacia, que es el único lugar, el único centro de salud autorizado para dispensar o vender medicamentos, para evitar la venta en ferias, en supermercados, en los molchinos que fueron, ¿no es cierto?, bien comentados hace unos días por las fiscalizaciones, o en otros puntos de venta no autorizados. Porque en la Mm. farmacia se asegura, de alguna manera, bajo la supervisión de un profesional farmacéutico, que ese medicamento ha sido almacenado a la temperatura adecuada, que cumple con las fechas de vencimiento y una serie de otras cosas que los farmacéuticos tenemos que regular. Y además existe la posibilidad de que si una persona tiene dudas, le puede ir al vendedor, por favor, llame al farmacéutico porque no sé cómo administrarlo, tengo dudas con la dosis, y el farmacéutico profesional de la salud podrá orientar y educar a esa persona para que no cometa errores de medicación. Por otro Correcto. lado, el e-commerce, como tú señalas, hoy Ya. día también se venden gomitas.
¿cierto? Gomitas, claro. En Chile, las únicas presentaciones que están autorizadas para la venta son cápsulas, comprimidos y gotitas, que si tú ves el Ya. rótulo en español, indican, además adentro viene un inserto, un folleto de educación al paciente donde dice para qué es, cómo se usa, cómo tomarlo, cómo almacenarlo y vienen las dosis, por si el Mm. paciente tiene alguna duda. Los productos que se venden por e-commerce muchas veces o por comercio informal carecen de estabilidad, no se han almacenado, el producto activo se podría haber degradado, haber intoxicaciones de por medio. Muchas veces incluso en el e-commerce vienen los rótulos en otro idioma, en inglés, en chino, en cualquier otra cosa, y la persona no va a poder leer lo que dice la Mm. etiqueta, y eso está infringiendo la ley. Y las gomitas que se venden en otros países, tenemos el gran problema que cuando se fabrican no hay controles de calidad de por medio como en Chile, en que tú te aseguras que en el comprimido que dice de 3 miligramos, efectivamente hay 3, o hay 2,8 o 3,2, pero Mm. está dentro de un rango. ¿Te fijas? En las gomitas puede ser que la mayor concentración de melatonina se concentre en la cabecita del osito, que es la gomita, o en su Claro. cuerpo, y ¿te fijas? Entonces ahí no hay homogeneidad de dosis. Por otro lado, puede ser que esa gomita muchas veces la fabrican con formas atractivas para los niños, con colores llamativos y sabores, que un niño lo puede interpretar como que es un dulce. Y comer, Qué ingerir peligroso. más allá de los miligramos que debiese, y ahí es donde entramos ya en otro umbral que es la intoxicación. Correcto. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Fernando Torres, él es director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello y estamos hablando sobre esta alerta que ha emitido el ISP por aumento de casos de intoxicación en niños por consumo de melatonina. Tú decías al comienzo que la melatonina es una hormona, que es un medicamento, y por lo tanto uno tendría que preguntarse varias cosas. Primero, el uso correcto, que es prescrito por un médico, en fin, una persona que mayor, es decir, mayor de edad, no niño ni niña, en fin. La pregunta es, ¿realmente es efectiva para poder conciliar el sueño? Mira, en los adultos hay reportes, hay evidencia científica que es efectiva. En Chile se comercializan dosis en general de 3 miligramos, un poquitito más, para resguardar la seguridad de la población y que por todas las características de las personas que vivimos en nuestro país. Si es bien indicada, descartando otras patologías de base, renales, hepática, o que el problema de conciliar el sueño lo permite, generalmente hoy Ujú. día los neurólogos y los psiquiatras lo están indicando como primera etapa de un tratamiento para solucionar los problemas de insomnio, ¿ya? Si no les funciona con la melatonina, generalmente ya ahí escalan algún tipo hipnótico, sopiclona, solpidem, que son con receta retenida. Si no, Totalmente. utilizan también no de buena manera las benzodiazepinas, alprazolam, Claro, rabotril, ese tipo de cosas. Pero la correcto. primera indicación generalmente es la melatonina porque está probada que en adultos sí tiene un efecto y que puede ser útil, pero considerando todo lo que yo te he señalado, ¿cierto? De descartar cuál es el problema del sueño. Por ejemplo, tanto en personas Claro. adultas como en niños, Mm. hay personas que roncan o que hacen apneas. Eso genera Mm. problemas para dormir. Y eso no es un problema neurológico, hay un problema respiratorio, tanto en adultos como en niños, que habría que descartar antes de indicar la melatonina. Por eso que es importante primero la consulta con el médico o con el químico farmacéutico. ¿Te fijas? Claro, pero déjame preguntarte algo súper importante relacionado con el tema, porque he sabido, ¿no es cierto?, que las benzodiazepinas obviamente tienen que ser con receta retenida porque tienen varios efectos. O sea, si una persona, no sé, tiene que tomar Rabotril para quedarse dormida, claro, no puede tomar toda la vida Rabotril. De hecho, ahí por favor tú eres el experto. ¿Qué ocurre cuando se produce ya una suerte de adicción? O sea, no te puedes dormir si no es con una pastilla, digamos, o con un inductor de sueño y en el caso puntual de la melatonina, la pregunta asociaba si acaso también puede producir una cierta adicción. Claro, mira, en el caso de los medicamentos como el solpidem, la sopiclona, los hipnóticos o inductores del Exacto. sueño o las benzodiazepinas, Ujú. como son psicofármacos, ¿cierto? No son hormonas como la melatonina, son psicofármacos, pueden causar tolerancia, es decir, que cada vez tú requieras dosis mayor para tener un efecto, o pueden generar dependencia, ¿ya? Hay personas que llevan 20 o 30 años tomando la misma benzodiazepina en que ya no le hace nada, o Mm. sea, en el fondo ahí hay un efecto Oh, placebo.
¿te fijas? Pero la Mira, persona se sigue intoxicando con eso. En el caso de la melatonina, sí, también podría haber aquí un efecto placebo. A lo mejor la persona, por el hecho de tomársela, piensa que se solucionaron todos tus problemas porque se siente un poco mejor, cree que durmió un poco más, pero no ha eliminado y no ha resuelto el problema de base. ¿Ya? Ahora, por ser entiendo. hormona, no es tan evidente la tolerancia y la dependencia que podría Correcto, causar, pero sí hay que haber supervisión de por medio, porque también la supervisión médica, digamos, de un profesional de la salud, pensando en que hay correcto. lugares de nuestro país que es tan largo en que las personas dicen, bueno, o voy a la farmacia y le pregunto al farmacéutico o le pregunto al médico porque no tengo las dos opciones, hay lugares en que ni siquiera tienen donde ir un médico y por eso el farmacéutico está capacitado para poder atender y hacer las derivaciones, ¿te fijas? Entonces en ese sentido hay que tener resguardo, pero también hay que tener consideración que la melatonina se tiene que dar por un periodo acortado de tiempo, no porque Mira, sea una ya. hormona o un producto natural, porque es producida por el organismo, la vas a poder utilizar por toda la vida. Ya tiene un tiempo que te asegura y que está ya estudiado en que hay efectividad. Perfecto. Fernando, por último, ¿hay otros medicamentos que están en esta especie de área gris? Todos los psicofármacos, digamos, porque ¿sabes cuál es el problema? En Chile ¿Mm? tenemos mucho control legal de los psicotrópicos y los estupefacientes que se venden con receta retenida, pero hay otros medicamentos que son con receta, pero no son tan sujetos tan estrictamente. Y también muchas veces pasa que las personas se traspasan las cajitas de medicamentos porque lo que me sobró a mí se lo traspasé a la vecina, a la amiga, al familiar. Oye, ¿sabes que me sobraron unas cajitas de unas pastillitas de Rabotril? Tómatelas que te va a hacer Total, bien. O me claro. sobraron antidepresivos porque ya no lo necesito. Ya hay Mm. personas que toman el antidepresivo porque como efecto secundario causan sueño y piensan que es para dormir. Entonces ahí hay un problema también de falta de educación. Y yo agradezco siempre mucho a los medios de comunicación con ustedes que nos den esta instancia a los profesionales de la salud, porque de esta manera también nos permiten educar a la comunidad. Antes de cerrar lo que tú me preguntaste, quisiera Mm. advertir que Ujú. la melatonina, además de que hay riesgo de intoxicación en niños, en adultos si toman dosis elevadas, la melatonina también tiene efectos secundarios. Ya la melatonina puede que no te esté intoxicando, pero al primero o segundo comprimido tú puedas empezar a manifestar dolor de cabeza, náuseas y vómito, dolor en el estómago, problemas incluso para conciliar el sueño, y esos son efectos secundarios, que a lo mejor la persona dice me duele la cabeza por el calor, y no, es la melatonina. Y por otro lado, la Claro. melatonina también puede interactuar con otros fármacos. Imagínate que las personas que están utilizando antidepresivos, porque Mm. se los recomendó, indicó el psiquiatra, no debiesen Ya. utilizar melatonina, porque se potencia, la melatonina potencia el efecto del antidepresivo. Personas que están en tratamientos con anticoagulantes porque tienen problemas de coagulación, que hay muchos en nuestro país, adultos y niños, la Ujú. melatonina también está contraindicada en pacientes con tratamiento anticoagulante, porque la melatonina puede afectar el proceso de la coagulación y esa persona podría sufrir, inhibir o potenciar el anticoagulante y sufrir hemorragia. Entonces te fijas que ahí también hay otro Claro. tema que abordar y No, el otro es tremendo de la tema. dosificación, porque también en Claro. Chile se venden gotitas. Y hay papás Mm. que no calculan bien cuántas gotitas, o para uno mismo, para un adulto, dice, "Ay, me dijeron 15, pero le voy a poner 20 o un poco más por si me hace mejor. Y estoy dándole más dosis y lo voy a intoxicar". Totalmente, no, Fernando, este es un temazo. Te agradecemos muchísimo, Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, por habernos acompañado esta tarde aquí en Sin Pretexto. Gracias, Mirna. Que estés muy bien.